¿Qué pasaría si tomaras un par de infusiones de romero cada día? O si utilizas sus aceites esenciales para darte un masaje en tus doloridas articulaciones. Tomar una infusión de romero puede ayudarte a prevenir y tratar algunas enfermedades, ya que es capaz de aliviar muchos síntomas. Pero si no sabes cómo o cuánto puedes utilizar por día, es posible que tengas problemas por sus interacciones y efectos secundarios. Por eso, hoy responderé a las preguntas más comunes sobre el romero. Ya sabes, cómo tomarlo, cuál es la cantidad diaria recomendada, si puede tomarlo todo el mundo o cuáles son sus efectos adversos. Quédate si padeces de dolor crónico, falta de memoria y concentración, problemas digestivos, pérdida del cabello o tienes bajas las defensas. Quédate porque el programa de hoy te interesa y mucho. El romero es una planta con tremendas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Cada vez que tomamos una infusión de romero, estamos consumiendo polifenoles, como son el ácido carnósico y el ácido rosmarínico, dos antioxidantes que pueden ayudarte a prevenir ciertos tipos de cáncer, mejorar tu sistema inmunitario y protegerte del daño oxidativo y, por lo tanto, retrasar el envejecimiento. Estos polifenoles también colaboran a cuidar la salud del corazón, la salud del hígado, los pulmones y los ojos. Además, contiene sales minerales como el hierro, el calcio, el magnesio o el zinc, y vitaminas como la B6, la vitamina A y folatos, importantes para evitar la aparición de anemia. Como veis, muchas cosas buenas. Pero veamos cuáles son los usos concretos del romero para mejorar nuestra salud. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En primer lugar, el consumo diario de romero puede proteger nuestro cerebro. Y esto se observó en experimentos con animales, al reducir los efectos negativos causados por el envejecimiento, gracias a su contenido en compuestos antioxidantes. Diversos estudios sugieren que el romero puede ayudar a la recuperación de las secuelas de un accidente cerebrovascular e incluso que tiene efectos protectores frente a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En segundo lugar, uno de sus usos más comunes es para tratar dolores crónicos, tanto musculares como en las articulaciones. Para ello se debe tomar una taza de té de romero 2 veces al día, o bien realizar un masaje de 10 a 15 minutos de duración en las articulaciones o músculos doloridos, con de 2 a 4 gotas de aceite esencial de romero, lo que mejorará los síntomas en aproximadamente un 50%. Los polifenoles del romero ayudan a reducir la liberación de marcadores inflamatorios, por lo que se observó que en pacientes con artritis reumatoide disminuía el dolor. En tercer lugar, tomar té de romero mejora el estrés, y así tomar una infusión de 2 cucharaditas, lo que equivale a 4 gramos de romero en 150 mililitros de agua, puede reducir la ansiedad y el estrés en el trabajo, además de mejorar la calidad del sueño. En cuarto lugar, diversos estudios también han investigado los efectos de los flavonoides del romero, ¿os acordáis? El ácido rosmarínico y el ácido carnósico, sobre el cáncer, y descubrieron que pueden tener propiedades antitumorales e incluso retrasar el crecimiento de células cancerosas de la leucemia, el cáncer de mama y el de próstata. Pero estos estudios se llevaron a cabo tanto en células cancerígenas aisladas como en animales, pero no en humanos. Pese a ello, nunca está de más tomar este té con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. En quinto lugar, el romero mejora la digestión y, de hecho, su uso más tradicional es para aliviar los síntomas de indigestión,
exceso de gases o sensación de pesadez tras la comida. Y esto es porque el romero favorece el equilibrio de nuestro microbioma. Vaya, nuestras bacterias amigas del intestino, de las que tantas veces hemos hablado. Y esto lo que hace es que el intestino esté menos inflamado. Por otra parte, una infusión de romero puede mejorar los movimientos intestinales e incrementar la secreción de bilis en el intestino, lo que mejorará en gran medida la digestión. Para eso lo recomendable es tomar una infusión de romero después de las comidas. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con el canal dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, me doy un masaje con aceite esencial de romero. En sexto lugar, el romero puede ser de ayuda en la pérdida del cabello. En un estudio doble ciego, se comparó la eficacia contra la caída del cabello del aceite esencial de romero y el minoxidil al 2%. El estudio duró 6 meses, durante los que la mitad de los participantes se aplicaron sobre el cuero cabelludo 1 mililitro de aceite de romero 2 veces al día, mientras que la otra mitad se aplicó una solución de minoxidil al 2%. Transcurridos los 6 meses, se vio que el minoxidil y el aceite de romero arrojaban resultados similares en cuanto a la prevención de la pérdida de cabello. El inconveniente de este tipo de tratamiento es que los resultados no se observaron hasta los 6 meses de uso, lo que lo convierte en un tratamiento largo, por lo que será solo para personas constantes y con mucha paciencia. En séptimo lugar, consumir romero puede mejorar la resistencia a la insulina, de la que tantas veces os he hablado, y reducir al mismo tiempo los niveles de glucosa en la sangre. Si tienes prediabetes, con sobrepeso, grasa visceral y resistencia a la insulina, reducir el consumo de hidratos de carbono refinados y azúcar, hacer algo de ejercicio, adoptar hábitos más saludables y agregar romero a diario podría evitar la evolución de estos síntomas a la temida diabetes. Y ahora voy a explicaros cómo podéis tomarlo. Lo más habitual es en forma de infusión o como aceite esencial. Para hacer la infusión, utilizad de 1 a 2 cucharaditas de hojas frescas de romero, lo que equivaldrá de 2 a 4 gramos, y lo ponéis en 300 mililitros de agua hirviendo. Apagáis el fuego y lo dejáis reposar durante 5 o 10 minutos. Luego lo pasáis por un colador y listo. De esta forma se extraen sus aceites y principios activos. En cuanto a los efectos negativos, lo mejor es que a las dosis recomendadas es completamente seguro. Pero cuidadín, que a dosis altas puede tener efectos muy desagradables, como pueden ser vómitos, espasmos musculares, edema pulmonar, lo que viene siendo acumulación de líquido en los pulmones e incluso coma. Si padeces de cálculos biliares, que en pedante significa piedras en la vesícula, debes tener precaución, pues al producir estimulación de la secreción de bilis, puede provocar cólico si tienes piedras en la vesícula. Mucho ojito también a las embarazadas, ya que se sabe que existe riesgo alto de pérdida del embarazo tras consumir romero. Por supuesto, el romero también tiene interacción con algunos medicamentos y por su efecto anticoagulante puede interferir con la aspirina, el copidogrel o la warfarina, ya que son medicamentos para evitar la formación de trombos. Por eso no se recomienda tomar romero si ya estás tomando este tipo de medicamentos. También se verán afectados por el romero algunos medicamentos para tratar la presión arterial alta, como pueden ser el enalapril o el captopril. Consulta por favor con tu médico. Por su efecto diurético, traducción del pedante al español, que te hace mear más, deberán evitarlo quienes tomen litio, que es un medicamento que se utiliza para el trastorno bipolar, ya que al orinar más puede producir deshidratación y por tanto intoxicación por litio. Por el mismo razonamiento,
Deberás evitarlo si ya tomas algún diurético, como la furosemida o la hidroclorotiazida, ya que el romero puede aumentar su efecto, causando deshidratación, bajada de la presión arterial e incluso pérdida del conocimiento. Para finalizar, comentar que la dosis recomendada para la infusión de romero es de 2 a 3 tazas al día, preparado como os he dicho ya antes. Y si lo que quieres es utilizarlo como masaje, pues simplemente pide en tu farmacia aceite esencial de romero y deposita de 2 a 3 gotas de este aceite esencial sobre la articulación o músculo sobre el que vayas a realizar el masaje. Os dejaré un enlace en la cajita de la descripción por si queréis más información sobre el aceite esencial de romero. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías estas propiedades de la infusión de romero? ¿Utilizas el aceite esencial de romero para hacer masajes? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase té de romero cada día, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa, que es gratis, y comenta. También es muy interesante que lo compartas por WhatsApp o por tu red social favorita. Y así a ver si entre todos animamos al algoritmo para que lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal. Súper gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el mejor alimento para limpiar tus arterias. Día espectacular. De bueno. Primavera en otoño.